Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Empecemos. Keiber Lamadrid es nuevo jugador del West Ham United y hay muchas cosas que decir, o hay unas cosas que decir referente a este traspaso histórico para el fútbol venezolano. Más allá de lo que yo pueda decir en este video o lo que podamos analizar aquí, no deja de ser un traspaso histórico en la historia de nuestro fútbol venezolano, porque es primera vez que un jugador venezolano de nuestra liga, saliendo de nuestra propia liga, se va directamente a la Premier League, en mi consideración, la liga más importante del mundo. Eso no es menor, y eso hay que resaltarlo y hay que valorarlo. Ahora, hay cosas dentro de toda esta operación que creo es importante contar, porque hay que ser un poco realistas a la hora de poder emitir este tipo de noticias, y por supuesto para eso estamos nosotros, porque el hecho es educar también al fanático, el hecho es educar al hincha y de que no se cree expectativas falsas o que no se cree expectativas demasiado altas eh, para lo que puede pasar o para lo que puede llegar a pasar, lo que no puede llegar a pasar. Entonces, por eso es que creo que es importante tocar este tipo de temas. Miren, bueno, nada, Keiber Lamadrid es un jugador venezolano, es un jugador del Deportivo La Guaira, joven. Keiber, Keiber actualmente, o bueno, hasta el día de hoy, había jugado toda su vida y toda su carrera en el equipo del Deportivo La Guaira, un jugador de 22 años, nació el 18 de noviembre, 1,77 de altura, salido de las categorías menores del Deportivo La Guaira, con pocas convocatorias en la Selección Nacional de Mayores, con algunas convocatorias en la Selección Nacional Sub-20. No es un jugador que uno pueda decir o que uno recuerde que haya tenido grandes actuaciones en Copas Libertadores, eso también hay que decirlo, ni en Copa Sudamericana con su equipo. Es más, iba a jugar la Copa Libertadores este año, la fase de grupos, después de mucho tiempo que La Guaira volvía, o de unos años, que La Guaira volvía otra vez a jugar esta instancia. Entonces, no es un jugador que ha jugado y que ha resaltado en Copa Libertadores, que a veces es como el certamen más importante para los jugadores y para los equipos venezolanos para poder mostrarse. Y tampoco ha tenido grandes convocatorias o convocatorias muy seguidas en la selección nacional de mayores. En la eliminatoria pasada no estuvo. En los partidos amistosos no sé si alcanzó a jugar alguno, puede ser que sí, pero la verdad que no es un jugador tan habitual en convocatorias, que eso ahora me parece que va a comenzar a cambiar. Y bueno, digo todo esto porque todo este entorno pues no es común, por lo menos para el jugador venezolano, que sin tener eh, esa, em, esas estrellas, ¿sí?, en sus hombros, sin tener esos calificativos, pues pueda llegar a un equipo en el que está, o el equipo en el que ha llegado. Eh, Creo que lo favorece mucho la edad también. Y hay algo muy importante en todo este caso, y es la representación del jugador, cómo se rodea, quiénes son los que están detrás de él para que él pueda llegar hasta ese punto. Él es representado por la agencia de Karina Safo, reconocido empresario y ha manejado muchísimos futbolistas en los últimos años del fútbol profesional. Es más, si mal no recuerdo, creo que Karina es el que lleva a Joandre Orozco a Wolfsburgo de Inglaterra en una oportunidad. Y si no es así, pido disculpas, pero
si no me falla la memoria, fue así. Karim es el que ayuda también en cierto punto a que Tomás Rincón se vaya al Hamburgo de Alemania. Y en este caso, por lo que he podido investigar, evidentemente Karim es su representante, tuvo que estar ahí el consejo, la guía, pero el que lleva o los que llevan a Keiber la Madrid hacia el West Ham, perdón, es un grupo europeo que le ha dado esta posibilidad, le ha presentado esta posibilidad al jugador y el jugador pues la ha tomado. Detrás de esto hay muchas cosas. O sea, un jugador para fichar por Premier League tiene que pasar por diferentes puntos burocráticos para poder ser inscrito, que ya lo vamos a repasar. Eh, eh, por más, a ver, hace algunos meses estábamos hablando de que había jugadores que no tenían ni siquiera ni el pasaporte al día para poder fichar en otro club. Imagínate la precariedad muchas veces del futbolista, no solamente venezolano, porque eso le pasa también, y conozco casos de futbolistas colombianos, de futbolistas argentinos, de futbolistas ecuatorianos, de futbolistas en cualquier rol, Guatemala, Honduras, o sea, es muy importante, y creo que el otro día se lo escuchaba a Ignacio Benedetti en una muy buena intervención que hacía, en una buena reflexión que hacía en su canal, y eso, es muy importante estar rodeado de personas que sepan que en un momento determinado al futbolista se le va a presentar una oportunidad y al fin y al cabo el futbolista es una empresa. O sea, el mismo futbolista es la empresa y ellos son su misma empresa. Entonces tienen que verse como lo que son. Entonces imagínate, por ejemplo, en el caso de que Keiber la Madrid se le hubiese presentado esta oportunidad de ir a West Ham y el chamo no hubiese tenido pasaporte. Hubiese sido todo más catastrófico, ¿no? Y directamente se te cierra la posibilidad. Pero bueno, eso es muy importante. Y más allá del pasaporte, bueno, estar legalmente sin ningún problema, tener todos tus papeles en regla. Bueno, eso para poder ir a un país común y corriente. Ahora imagínate ir a Inglaterra y ir a jugar en la Premier League. Yo quiero tocar, yo quiero tocar y quiero citar varias cuestiones de este traspaso. Bueno, primero que no es un traspaso, es una cesión de 6 meses. Eso puede tener un pro y un contra que ya lo vamos a hablar, pero es una cesión de 6 meses. Quiero darle los créditos porque voy a tocarlo directamente desde su cuenta X al amigo Alex Llanes, perdón, Alex Llanes, su cuenta de X Alex Llanes Fútbol Club FC. Si quieren pueden ir a la cuenta de él y leen también este mismo análisis que él hace, que me parece muy bueno y me parece también interesante decirlo y desglosarlo. Así que saludos para Alex. Bueno, él dice que comenzaremos con el plano legal. Para jugar en Premier League, cualquier jugador necesita un GBE, Governing Bonding Endorsement. Para obtenerlo, un futbolista debe jugar entre el 30% y el 75% de los partidos oficiales con su selección en 24 meses, según ranking FIFA de Venezuela. La FA creó los cupos ES Elite, Significant Contribution, 2 o 4 excepciones por club para fichar talentos que no cumplan con estos requisitos, pero al club le parecen especiales. ¿Qué necesita la Madrid o qué necesitaba en este caso? Haber jugado al menos 5 partidos de su liga local y mostrar proyección excepcional. Evidentemente Keiber no contaba con el primer requisito, que era haber jugado entre 30 y 75 partidos oficiales con su selección nacional, pero sí contaba con el segundo ítem, que es que le permiten a los equipos de Premier League que el jugador que no cumpla con estos requisitos, pues bueno, tiene de 2 a 4 excepciones por club para fichar fuera de estos requisitos que les estoy nombrando, o sea, es algo limitado. Y bueno, ¿qué necesita? Haber jugado en 5 partidos de su liga local y mostrar una proyección excepcional. Eso, podemos decir lo que lo ha marcado Keiber en cierto punto. Tiene muchos partidos jugados con La Guaira, ya desde hace 3 temporadas, y fue el jugador joven, o el mejor jugador joven, en la temporada 2024. Así que podemos decir que había cumplido ya con eso. Keiber será Benex por primera vez y llegaría a Londres de enero a febrero. Ya está en Londres.
ya ha arrancado ya está entrenando a la par, porque el equipo, hay un error en eso, que hay varios que han dicho que es que está en pretemporada. No, 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 no. Eso es uno de los puntos en contra. No va a tener pretemporada con el equipo, con el club. West Ham está en actividad. Es más, voy el fin de semana. Entonces, ahí no va a tener pretemporada. Tiene que llegar y activarse inmediatamente. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles pueden ser sus condiciones? Frío extremo, lluvia constante, canchas pesadas, no hay pretemporada y el ritmo brutal de la Premier League. Pero tiene un punto a favor y que yo creo que esto es muy importante. Nuno Espíritu Santo es el técnico, habla español. Y Paco Gémez es el asistente técnico y también habla español. Entonces, aunque suene tonto, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando un jugador está en esa etapa de adaptación, lo que más se le complica a este tipo de jugadores, incluso que se les complica hasta jugadores ya más grandes, imagínate un jugador que probablemente es primera vez que sale de Venezuela y sale a la mejor liga del mundo, lo más complicado allí para la persona y para el jugador es la adaptación en un país nuevo, en un club nuevo. Imagínate ahora tener un nuevo idioma, o por lo menos con tu jefe, o con el que tienes que convencer para que te ponga a jugar, tiene otro idioma. Entonces, en este caso, Nuno Espíritu Santo habla español, Paco Gémez también, y eso lo puede favorecer un poco. Yo recuerdo mucho, eh, que por cierto, Paco Gémez lo dirigió a Miku Fedor, tienen buena relación. Pero yo recuerdo mucho en la entrevista que le daba Miku Fedor a Josep Pedrerol, el host del Chiringuito, y Miku decía que cuando él se fue a Escocia, lo que más le complicó fue la adaptación. Imagínate, Miku venía de haber jugado semifinales de Copa América, ya había jugado por Getafe, Valencia, bueno, ya tenía una mitad de su carrera hecha. Había jugado en eliminatorias sudamericanas. Bueno, y de ahí en el año 2012 se va para Escocia a jugar en el Celtic de Glasgow. Y él dijo que lo que más se le complicó fue la adaptación, el frío, las condiciones de las canchas, el idioma. Decía que el técnico en ese momento era un tipo que hablaba inglés, él no sabía hablar inglés, eso le afectó demasiado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas le pasan al futbolista y que puede encontrar una persona por lo menos cercana en algo, por lo menos en el idioma, en este caso los dos entrenadores, es bastante beneficioso. A ver, no es que es bastante beneficioso, pero es un obstáculo menos. Bueno, de las cosas que dice acá Alex, dice el Brexit niveló el campo en términos burocráticos. Antes los equipos preferían europeos por facilidad de traslado. Hoy todos, Unión Europea y el resto del mundo, son extranjeros, por igual. Esto abrió la puerta a sudamericanos fichados directamente desde sus ligas, que es el caso de Keiber La Madrid. El contexto del mercado, bajo riesgo, alta recompensa. ¿Por qué? El costo del fichaje es de 1 millón de euros si lo hace efectivo West Ham. Si lo hace efectivo, inicialmente va por sesión de 6 meses. En Premier League esto es dinero de bolsillo y es la verdad. No representa casi nada para un equipo de Premier. Ventajas, no hay presión económica, su salario será bajo, si explota sería el negocio del año, expectativas bajas y poca presión del entorno. Eso puede favorecerlo a Keiber hasta cierto punto. Hasta cierto punto lo puede favorecer. Pero ya les voy a decir cuáles pueden ser las contras. El riesgo real. Hoy West Ham es 17º en la tabla. Hoy West Ham está peleando el descenso. Y es un equipo que no desciende desde el año 2011. Estuvo apenas un año en Championship, en segunda división de Inglaterra, y el año siguiente otra vez volvió a ascendió. O sea, es un equipo que estamos hablando que tiene 14 años sin descender a Championship. Entonces la paciencia realmente es corta. Un equipo en descenso no espera, lo que les decía. Un error cuesta puntos y vidas deportivas. Sesión de 6 meses, apenas 16 jornadas, 16 partidos en los que va a tener que demostrar. De adaptarse y rendir inmediatamente. Choque físico y climático. Pasar de 30 grados, que era lo que tenía en Caracas, a -2 grados en Londres. Aparte de que hay momentos en los que llueve, hay momentos en los que tienes -2 grados, -10.
2 grados, o sea, es un clima cambiante, pero ahí siempre hace frío, entonces va a tener que adaptarse a eso rápidamente y aparte rendir. Competencia interna, difícil pero no imposible. En su zona compiten Bowen, por la derecha es titularísimo, Paquetá, el brasileño, izquierda centro, cerebro del equipo, Somerville, izquierdo, talentoso pero irregular. La Madrid no llegará por la presión de ser titular, pero sí tendrá poco tiempo. Eso hay que estar muy claros en eso. Si él logra ser convocado, primero ser convocado a un partido de Premier, ya estaría ganando demasiado. Si él logra ser convocado en algún partido de Premier y logra tener minutos, va a tener que demostrar su talento y va a tener que ser desequilibrante en ese tiempo que le den. Por eso es que las oportunidades son escasas y cuando tenga las oportunidades tiene que aprovecharlas, si no puede regresar a Venezuela o irse del club muy rápido. En caso de no encajar, está la opción de que vaya a la Premier League 2, en donde los equipos U21 pueden elegir a 5 jugadores mayores. El probable plan inicial, que es lo que acá es donde tenemos que estar claros todos. Entrenar con el primer equipo en la semana y jugar con la U21 los fines de semana para adaptar pulmones y ritmos sin quemarse en la Premier. Eso es lo que va a pasar inicialmente. Keiber La Madrid va a jugar inicialmente en el equipo sub-21 o sub-23, como ustedes lo quieran ver. Va a jugar en ese equipo, en la Premier League 2. Y a medida que él vaya teniendo continuidad, adaptación, minutos, oportunidades, porque tampoco va a llegar a ser titular ahí en Premier League 2, mientras que vaya teniendo minutos, oportunidades, bueno, eso después le va a dar el salto en cierto punto para ir a jugar en Premier. ¿Cuál es la ventaja que él tiene? Que creo yo esa puede ser importante, que es un jugador que ya viene de jugar primera división. Tú puedes jugar primera división en Tailandia, en Venezuela, en sitio, pero después vas y te enfrentas con chamos. Sub-21 no tiene nada que ver porque tú ya tienes un roce de primera división con tipos de 35, de 40, de 38. Es diferente. Ahí puedes sacar una ventaja. Más allá que sea la sub-21 de Inglaterra o donde fuese. Ahí sacas una ventaja y se lo discuto a cualquiera porque me voy a los hechos. Un ejemplo rápidamente y claro. Venezuela. Mundial Sub-20 Corea del Sur 2017. Venezuela trasciende y llega a la final a la que llega por el sencillo hecho de que todos sus jugadores ya tenían entre 100 y 150 partidos en primera división. En primera división. Y esa fue la diferencia. El resto de equipos, Alemania, que Venezuela le ganó, Estados Unidos, que es potencia en categorías menores, Japón, y después, lamentablemente, Uruguay, y después perder la final contra Inglaterra, le dio el salto de calidad a la selección nacional fue que la gran mayoría de todos sus jugadores ya tenían más de 100 partidos en primera. Y eso se notó en la cancha. Por eso es que yo discuto y digo que la regla del juvenil tiene que volver al país. Pero bueno, ese es otro tema. Fase 1 de la adaptación de Keiber. Jugar con la sub-21 y entrenará con el primer equipo para adaptarse al ritmo sin arriesgar puntos. Fase 2, suplente del primer equipo, si destaca en la categoría sub-21, goles, físico, presión, tendrá convocatorias, lo que les decía. Y la fase 3, entrar en partidos cuando el West Ham necesite desborde. Esos pueden ser los pasos para que él pueda jugar en Premier. El West Ham marcha en la posición número 17, lo que les decía, peleando descenso, no hay paciencia. La Madrid llegaría como un recurso de emergencia desde el banco. Su éxito depende de entender que ya no es la estrella, sino un obrero que debe ganarse cada minuto. Si logra impactar en 15 o 20 minutos finales, será ídolo. No sé si va a ser ídolo, Alex, pero sí va a ser un jugador ya tomado en cuenta directamente por Nuno Espíritu Santo. En el plano técnico y táctico del West Ham, pros del sistema en uno. Extremos directos, jugadores de transición, diagonales largas y ataques verticales, así es como juega en un Espíritu Santo, el que fuese técnico del Porto, técnico del Wolverhampton y ahora técnico del West Ham United de la Premier League. Contra el sistema en uno, exige retroceso hasta la propia área, rigor posicional y no improvisar. No es una historia de triunfo inmediato, es una historia de ganarse el respeto a pulso.
El fichaje de Kever Lamadrid es bajo costo, alto potencial, riesgo burocrático, adaptación acelerada y una oportunidad histórica para que el futbolista venezolano, una oportunidad histórica para el futbolista venezolano promedio, eso es muy importante. Lo cierto es que por contexto la Madrid aún no ha brillado con la selección en ninguna de sus categorías, eso es otra realidad que todos tenemos que estar claros. Dar el salto a Premier League lo convierte en el fichaje más importante en la historia de la Liga Fútbol, aunque sea una cesión. Si sale bien, puede abrir puertas. Más allá de la adaptación físico-táctica, la barrera más alta es a veces invisible y en eso tiene mucha relación Alex y es el prejuicio. El prejuicio de ser venezolano. El estigma del fichaje low cost, bajo costo, de $1 millón, venir directo de la Liga Fútbol, no ser fijo en la selección vinotinto y el peso de una nacionalidad sin historia mundialista influye. Eso es una gran realidad, la cual pues creo debemos estar claros todos. Entonces, conclusión. Kever Lamadrid no va a llegar a jugar Premier League directamente. Hay muchos que están diciendo eso y están vendiendo eso para bueno, ganar vistas, ganar likes y comentarios y demás y compartidos. Hay que estar muy claros y creo que es educar al fanático y decirle que Kever Lamadrid no va a llegar directamente a jugar Premier League. Va a pasar por un proceso de adaptación corto, porque también su estadía en el equipo inicialmente va a ser corta. Entonces va a pasar por un proceso de adaptación. Después estará integrando las categorías menores del West Ham, en este caso la categoría sub-23. Jugará la Premier League 2. Si logra destacar en la Premier League 2, todo esto es muy rápido, esto es versátil. O sea, cuestión de un mes. Estoy hablando de este tema de adaptación. Ahí es donde se verá. Convencer en Premier League 2 y tratar de ganarse un llamado al primer equipo y poder jugar Premier League. Y en el momento que eso ocurra, porque todavía tampoco el trabajo está hecho, es cuando ya logre hacer eso y es tomado en cuenta en un partido de emergencia por un Espíritu Santo, rendir. Rendir. Entonces, digamos que la tarea no es fácil, la tarea no es sencilla, pero las grandes cosas y todas las bonitas cosas que se logran, ¿quién dijo que han sido sencillas? ¿Cuándo han sido sencillas? Nunca han sido fáciles. Hace unos años para nosotros era imposible pensar que un jugador podía salir. Primero era imposible para nosotros pensar que un jugador podía jugar Premier. Después es imposible pensar que un jugador podía salir directamente de la Liga Fútbol a la Premier League, más allá de que fuese una sesión, más allá de jugar 3 partidos, 4 partidos. Para nosotros era imposible y hoy se está logrando. Entonces, ojalá y Kever pueda superar todas estas barreras, luchar todas estas barreras más de las que ya ha superado, porque sé que es un chamo muy humilde, que es un chamo que la ha guerreado desde muy joven, y ojalá y pueda superar eso y ser un titular indiscutible o ser un fijo en las convocatorias del West Ham United. Hay algo también importante, Kever Lamadrid es el tercer venezolano, si logra jugar Premier League, si logra jugar Premier, se convertiría en el tercer venezolano en jugar Premier League. El primero fue Fernando Amorebieta, que jugó en Fulham, jugó en el Boro, aunque no recuerdo si con Boro jugó Premier, creo que con Boro jugó Championship, con Fulham sí estoy seguro que jugó Premier. El otro es, evidentemente, Salomón Rondón, que jugó en West Brom, jugó en Everton, jugó en Newcastle. Y en este caso el otro podría ser Kever Lamadrid. Hay una confusión con Alberto Peñaranda. Peñaranda no jugó Premier, jugó en Watford, pero nunca alcanzó a jugar Premier. Jugó FA Cup, jugó Copa de la Liga, jugó algunos partidos amistosos, pero nunca alcanzó a jugar Premier. Lo que es directamente Liga Inglesa no alcanzó a jugarlo. Entonces yo no lo cuento a Alberto. Sí jugó en el equipo en Watford, pero nunca en un partido de Premier. Sí en las copas nacionales. Es más, marcó un gol incluso, recuerdo, en Copa de la Liga, si no estoy mal y si no me falla la memoria. Entonces, bueno, ese es el tema. Toda la suerte del mundo para Kever Lamadrid. Creo que a partir de acá va a ser muy tomado en cuenta la selección nacional. Aquí tuvo que intervenir, y sé que no intervenir, pero tuvo que tener una opinión también Osvaldo Vizcarrondo, ahora como entrenador de la selección. Si al final se queda, si al final no se queda, si le va bien o no le va bien en el West Ham, yo creo que de todas formas ya le cambió la vida al chamo, porque ya se le abrió un parámetro para, yo no sé si él vuelve a jugar en Venezuela y si vuelve a jugar en La Guaira y si vuelve a jugar en un equipo del fútbol venezolano. Aquí ya esto le abrió un parámetro
por si no se le salen bien las cosas en el West Ham, que ojalá y le salgan, pero si no, irse a otro club del viejo continente. Em, Hay algo que también yo lo pongo, lo discuto en cierto punto, no sé si es el fichaje más importante en la historia de nuestro fútbol a Europa, porque Joandri Orozco lo hizo con Wolfsburgo, Tomás Rincón llegó a un equipo histórico de Alemania como el Hamburgo, a Alberto Peñaranda saltó del Deportivo de La Guaira, por cierto, también del Deportivo de La Guaira al Udinese, Darwin Machís saltó de Mineros a Udinese, el caso de Rafael Romo también saltó de su equipo de Mineros de Guayana a Udinese también. Fíjate, tres futbolistas que partieron allí a Udinese. En el caso de Salomón Rondón sí fue a Las Palmas, que fue segunda división, y ahí yo creo que hasta ahí puede llegar ese renglón. Pero lo de Keiber está muy a la par de lo de Joandri en Wolfsburgo y lo de Tomás Rincón en Hamburgo. Está ahí, está muy a la par. Después, bueno, Udinese en el fútbol italiano es un equipo de mitad de tabla para abajo. Wolfsburgo, recuerdo que cuando Joandri llegó a Wolfsburgo, él llegó en el año 2012, si no me falla la memoria, o 2011. Bueno, Wolfsburgo había ganado la liga del año anterior, le había quitado la hegemonía al Bayern de Múnich. Recuerdo un gran Diego, el jugador brasileño que jugó en Atlético de Madrid. Bueno, esa temporada Wolfsburgo había sido campeón de la Bundesliga. Después lo de Tomás en Hamburgo, un equipo histórico del fútbol alemán que no la viene pasando bien ya desde hace mucho tiempo, incluso descendió. Pero bueno, yo creo que está muy a la par de eso. West Ham no es un equipo histórico de la Premier, eso hay que dejarlo claro. Es un equipo, mejor dicho, es un equipo histórico de la Premier, no es un equipo grande en Premier. Los equipos grandes en Premier son cinco: Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham. Perdón, y Arsenal. Esos son el Big Six. Esos son bueno, el Big Six y el sexto es Tottenham. Esos son los seis equipos más importantes en Inglaterra: Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool y Arsenal. Ese es el Big Six. En algún momento uno puede estar arriba, otro puede estar abajo, pero son los seis equipos más influyentes de la Premier League. West Ham no está, a pesar de que hace 3 años ganó la Conference League, le ganó la final a Fiorentina. Por West Ham han pasado muchos jugadores: Andy Carroll, Scamacca, Arnautovic. A ver, otro que recuerde. Muchos jugadores. Sí. Estoy así como cuando tienes tantos jugadores en la cabeza. Bueno, Zabaleta también jugó en West Ham United. Eh, bueno, ha sido durante mucho tiempo, o fue durante mucho tiempo, un equipo que siempre estaba peleando puestos europeos. Lamentablemente en esta oportunidad está peleando el descenso. Señores, este es el tema con Keiber la Madrid. La suerte del mundo para él. Estamos todos a la expectativa y que dejen nuestra bandera de Venezuela bien en alto. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.